Familia, amigos, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mientras que entramos al aire, me gustaría que fuera abriendo su Biblia. Mientras que entramos al aire, ok, sí estamos en vivo. Me gustaría que fuera abriendo su Biblia. El Génesis 39. La enseñanza de Dios es una enseñanza, yo diría que de las más confrontantes, de las más alicientes, de las enseñanzas que más nos puede llevar a entender por qué la vida es como es. Y la enseñanza se llama la inmoralidad y la integridad. Está basado sobre José y la esposa de Potifar. Para que usted, cuando tenga tiempo en su casa, busque, se lea desde el proverbio 5 hasta el proverbio 8. Pero si le da pereza la lectura, le hace solamente el proverbio 7 y va a entender cómo actúa la mujer de Potifar y a los riesgos que usted como hombre se presta, ¿no? Claro, esta enseñanza no es contra las mujeres, es contra la humanidad. Ya en el Salmo 105, si lo puede leer todo, pero desde el versículo 16 en adelante, habla de la vida de José y cómo José se enfrentó a situaciones en la vida. Y aún donde tuvo que ser preso y tuvo que pasar situaciones parecidas, muy parecidas a las del Señor Jesús, pero en un nivel muy bajo, ¿no? Y cómo usted y yo podemos centrarnos en esa forma de vivir de la inmoralidad y la integridad. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con varias personas en diferentes circunstancias de la vida y con diferentes edades, 18, 24 y más avanzadas edades, viviendo en situaciones diferentes. Pero alguien decía, yo no creo que Dios en un mundo tan hermoso todo sea pecado. Yo le decía, llegar tarde a su trabajo no es pecado. Pero la envidia, la avaricia, la codicia y todo lo que se relaciona de ahí, sale de adentro del corazón. Y el enemigo pelea a su favor ¿de qué? De la carne, pero está en contra del espíritu. Entonces, el que usted llegue tarde a su trabajo, pues no lo hace pecador, lo hace irresponsable, lo haría inmoral, porque la palabra inmoral significa que no tiene nada. Pero la palabra moral nos lleva a decir que tiene todo. Y Dios en sus mandamientos nos expresa de que para eso nos los deja, para que seamos moralmente personas correctas, íntegras. Y al ver este estudio, podemos ver cómo tanto Potifar, José y la mujer de Potifar pueden influenciar en nosotros positivamente o negativamente. Ya está, es como usted lo asuma. En el capítulo 38 estamos hablando de que Judá, uno de los hermanos de José, hizo todo lo contrario a lo que es la moralidad. Fue un hombre inmoral, hasta que terminó en incesto con su nuera y concibió con su nuera un hijo. Era uno de los hijos de Jacob y podemos decir de que Jacob se centró más en Benjamín y en José que en sus demás hermanos. Podemos verlo de que Jesús se centró más en los 11 discípulos que en Judas. No, él a todos les predicó lo mismo, pero cada uno tuvo elección de seguir su propio camino. Judas elige el destino de la muerte, elige el destino del dinero, la avaricia, la codicia. Dice que su mirada estaba puesta en la bolsa del dinero. Los otros discípulos, aunque con sus errores, sus fracasos y en llegar a un Pedro a negar a Jesús, siguieron a Jesús, a su maestro, y sus enseñanzas las llevaron a la vida espiritual y por eso nos dejan ejemplo a nosotros.
Y aquí podemos ver que, entrando ya en Génesis 39, de que José fue un hombre que pasó desde los 17 años dificultades. Un hombre que era de los favoritos de su padre, con su hermano Benjamín. Fue vendido como sus hermanos, por envidia, por codicia, porque su papá tenía privilegios con él. Y al verlo de esta manera, podríamos decir que las circunstancias de José fueron llevadas solamente para que fuera un hombre de malas, que salía de una y se metía en otra. Y por eso nosotros tenemos que entender que, aunque este hombre, sus hermanos lo rechazan, sus hermanos lo maltratan, sus hermanos lo venden, la Biblia dice que desde que nacemos mal, porque nacemos bajo el pecado. Dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces podemos ver que este muchacho desafortunado tiene que llegar preso o como esclavo a Egipto, después pasar preso por algo que no hizo, y podría estar quejándose de la vida. Pero este hombre tenía un propósito de Dios. Él tuvo sueños de niño. Pero de pronto usted ha tenido sueños de niño, pero está viendo más el maltrato, las dificultades que la vida le ha dado y no ha mirado o podido mirar el propósito de Dios para su vida, porque se ha centrado más en el pobrecito, en lo que soy yo. Podemos ver que Dios se le aparece a Abraham, a Isaac y a Jacob personalmente, pero a José no. A José solamente le habla. Pero fue más íntegro José que su abuelo, que su papá y que su tatarabuelo. Entonces, el hecho de que digamos que andamos con Dios, como dijo alguien, es que yo no quiero cambiar. Y hermano, siga viviendo lo que está viviendo. Siga viviendo la circunstancia que usted quiere vivir, porque Dios quiere cambiar ¿qué? Su situación. Dios quiere cambiar su circunstancia. Pero usted, al no poder caminar con Dios, está siendo enemigo de Dios. Inmoral. Y dice la Biblia, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. En el libro de Job dice, vuélvase en amistad con Dios y tendrá paz. Entonces podemos ver de que esa inmoralidad quiere decir que no tenemos algo moral. Y los mandamientos de Dios nos llevan a que, de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, podamos mirar al Señor para reconocerlo a Él como es justo, santo, 3 veces santo. Y nosotros somos totalmente injustos y pecadores. Mire lo que dice Romanos 8:23. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que aquella persona que está viendo y va a ver este video, en su momento Dios toque su corazón, conforme al propósito y al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice, y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien o ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Vea la situación de José. Él tenía un propósito para con Dios, pero él no lo entendía. Usted tiene un propósito para con Dios, pero no lo entiende. Y eso que todo ayuda para bien, se expresa al final del versículo 42 de Isaías 50, capítulo 20, 50, versículo 20. Cuando muere Jacob, sus 10 hermanos dijeron, ahora este man se va a desquitar de nosotros. Todo el daño que le hicimos. Lo cascamos, lo metimos en una cisterna, lo vendimos como esclavo. Este hombre se va a vengar, porque en ese momento José ya quien era el vicepresidente de Egipto, era la mano derecha del faraón. Ya había pasado por todas las dificultades hasta ese momento de la vida, pero había llegado a estar ¿qué? En un lugar de privilegio. Y sus hermanos tuvieron temor de lo que habían hecho. Y dicen esto, este man nos va a matar, mi papá no va a estar, nos va a fregar la vida. Pero mire lo que dice José. Vosotros pensaste hacer mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy.
y preservara la vida de mucha gente. En otra versión dice, todo lo que ustedes me quisieron hacer mal, Dios lo utilizó para bien, no solamente mío, sino el bien de ustedes. Vean que el mal que la gente nos quiere hacer, el mal que el diablo nos quiere hacer, Dios siempre se va a llevar la gloria. Y eso nos lleva a ver varios factores de que se podríamos decir que la vida de José estaba plasmada en solo dificultades, en solo cosas adversas. Pero si usted puede ver estos capítulos sobre la vida de José, si encuentra dónde el hombre se quejó, yo le invito a almorzar. ¿Cuántas veces usted se ha quejado de las circunstancias de su vida? De la manera más sencilla, de la forma más sencilla, pero si vemos de que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es perfecto, pero seguimos mirando lo malo de la vida, lo malo que nos ha sucedido, lo malo que estamos viviendo, no vamos a poder ver lo bueno y el bien que Dios tiene para nosotros. Es lo que dice Hebreos 12:6. El Señor al que ama lo disciplina y lo azota, y azota a todo el que recibe como hijo. Nosotros éramos, ¿qué? Enemigos de Dios por causa del pecado, pero a través de la muerte de Jesús, que pagó todo lo que usted se merecía y todo lo que yo me merecía, Él lo vivió y nos adopta hacia el Padre. Y podemos ver que si su hijo sufrió, y si somos hijos de Dios, tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios. Y no es porque Dios tenga que pedirle permiso a usted, ni permiso a mí. Él hace su voluntad, Él es soberano. Pero de acuerdo a todas estas circunstancias, dice que Dios las utiliza para bien de nosotros. Pero si nosotros no aprovechamos estas circunstancias, hermanos, vamos a seguir siempre en la misma situación. Diga, la misma situación. ¿Usted quiere seguir viviendo lo que está viviendo? ¿Se quiere volver en amistad con Dios y tener paz? Mire, el día que yo entendí ese versículo y lo tengo clavado en mi corazón, Job 22 en adelante, dice, yo necesito paz. Paz para todo, pero paz para con Dios primero. El Señor lo dice que el mundo tendréis, el mundo nos dará paz, pero nos da la paz diferente a la del mundo. Entonces, ¿qué paz necesita usted? Economía, protección, seguridad, dinero. Eso no es paz. Eso son cosas materiales. Que el día que al partir con el Señor o sin el Señor, no nos vamos a llevar nada. Pero aquí en esta tierra, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos viviendo? Acuérdese, Satanás pidió a Dios probar a Job, tentar a Job. Y si usted puede ver el contexto del libro, decía que Job era un hombre íntegro delante de Dios. Y Satanás le dijo, mire lo que dice en el capítulo 1, versículo 10, perdón. ¿No has hecho una valla alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones y han aumentado en la tierra? Aquí Satanás le pide a Dios que tumbe la barrera que colocó alrededor de ¿quién? De un hombre íntegro, un hombre recto. Pero usted puede ver que Job pierde sus hijos, sus empresas, Job pierde todo y le llega una lepra, una enfermedad. ¿Y Dios qué le dijo a Satanás? Tóquele todo lo que quiera, pero él no va a renegar de mí. Tóquele todo. Dice, pero si tiene todo, dice, le quitó todo Satanás a Job. Pero este hombre nunca renegó. Pero eso le sirvió ¿para qué? Para que en el capítulo 42 por allá de Job, Job le dice, Señor, de oídas te había oído, ¿no? Mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Este hombre creyente, religioso, hablaba de Dios, adoraba a Dios, diezmaba a Dios, ofrendaba a Dios, pero no conocía a Dios. Conocía el libro, la letra. Pero de acuerdo a lo que había leído del Antiguo Testamento hasta ese momento, ese hombre lo había puesto en práctica.
Pero si usted puede ver, sus hijos eran inmorales, hacían fiestas y un resto de cosas, bebían y todo ese tipo de cosas, y Dios se los lleva. Pero Job queda con vida. Y dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él vivía la religión de una manera diferente, aunque ponía en práctica los mandamientos, la moral de Dios en su vida, tuvo que conocer personalmente a Dios para que hubiera dicho, mas ahora mis ojos te ven. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver a Dios en su oración? ¿Ha podido ver a Dios en la lectura de la palabra? ¿Ha podido ver a Dios en sus momentos difíciles? ¿Ha podido ver a Dios en sus momentos de alegría? Ahí está la diferencia, mi hermano, cuando tú conoces a Dios. Y ahora sí entremos en contexto de lo que sería este capítulo 39. Y de entra una historia de una mujer mala y perversa. De un hombre que se sujetó a las reglas de su esposa, que le fue infiel varias veces. Pero nos muestra la integridad de un hombre. Dice el capítulo 1, yo lo leo. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José. Y llegó a ser hombre próspero y estaba en la casa de su amo. Dijo, ¿y el Señor estaba con quién? Con José, ¿sí o no? Y fue un hombre próspero. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor lo hacía prosperar. ¿Con quién estaba el Señor? Y ellos vieron, o Potifar vio que Dios estaba con quién? Con José. O sea, la gente tiene que ver que Dios está con usted, mi hermano. Dice, y así encontró José gracia, diga gracia, ante sus ojos y llegó a ser siervo personal y lo hizo mayordomo de sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y aconteció desde aquel tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía. Y el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición estaba sobre él y sobre todo lo que poseía en su casa y en el campo. ¿A quién bendijo Dios? Al egipcio. ¿Por causa de quién? De José. Porque Dios estaba con quién? Con José. Sigo el versículo 6. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Vemos que donde iba José, Dios estaba. Y era un joven que había sido maltratado por sus hermanos, echado en una cisterna, golpeado por sus hermanos, vendido, y Dios estaba con él. Tremendo, ¿sí o no? Lo que estaba viviendo ese hombre, maltrato de su familia, situaciones de su familia, de sus seres queridos, y lo venden. Y dice que Dios estaba con él. El objetivo de sus hermanos era matarlo. Y le metieron la historia del papá de que una fiera se lo comió. Pero entonces dijeron, uno abogó y dijo, no, venga, hay que no hagamos eso. No nos manchemos las manos de sangre, vendámoslo como esclavo. Y lo venden como esclavo, en este caso unos ismaelitas. Y esos ismaelitas van y lo venden como esclavo a Potifar. Mire cómo la gracia de Dios va ahí. Y Dios estaba con José. Lo pudieron haber matado en ese momento. Pudo haber llevado a otra situación su vida. Pero Dios lo llevó exactico ¿a donde quién? A donde Potifar. Porque iba rumbo, no a la Libertadores, como dice Ordóñez, sino rumbo al propósito de Dios. Y por eso tenemos que ver que él tenía que pasar por todas estas situaciones, por la cisterna, por la casa de Potifar, por la cárcel, para llegar ¿a dónde? Al servicio del faraón. Usted lo que está viviendo, lo está viviendo es porque Dios lo está preparando para algo más grande, pero no para lo grande suyo, sino para lo grande de Dios. Porque lo de nosotros se desvanece, lo de nosotros se pierde. Y usted puede ver la historia de los hermanos de José, como todo lo que quisieron, que se unieron 10 hombres, en plan de su hermano para hacer el mal. Y terminan prácticamente en la calle. Y porque al final José tiene que venirles a darle la mano a ellos.
Y podríamos decir que la vida de José fue algo bonito. No, es una historia de la vida real. Es su vida, es mi vida marcada a lo que nos enfrentamos los que somos llamados hijos de Dios. Pero Dios al que ama lo disciplina, o si no lo trata como un bastardo, como alguien que fue abandonado, desechado por su propia familia. Pero al ocuparse este hombre en integridad y rectitud, y puso gracia a Dios en Potifar. ¿Será que si Josué fuera un alcohólico, un drogadicto, un mujeriego, en este mundo tan hermoso, lo pondríamos a administrar una empresa? ¿Lo pondríamos a administrar un negocio? No, porque es una persona irresponsable, una persona que, como dijo alguien, es que yo no quiero cambiar, entonces siga viviendo lo que está viviendo. Pero en el cambio que tiene este hombre, en la integridad de José, se hizo la diferencia y llegó a ser, ¿qué? Un oficial alto al lado del faraón. Pero tenía que pasar por procesos de la vida para en ese momento poder reaccionar y poder llegar a administrarlo más. El Señor lo decía, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pongo. Y viene la prueba más fuerte para José. Dice que un hombre atlético, hermoso de parecer. Y viene una señora con todos los principios bonitos que no debe tener una mujer, sino malos que tiene una mujer. Que eso lo encuentra usted en Proverbios 7. Clarito, hermano, ahí lo dice. De cómo una mujer mala y perversa busca el alma de un hombre. A través del adulterio. No está buscando el cuerpo del hombre, sino está buscando el alma del hombre. Dice que fue tentado y fue acusado por la mujer de Potifar. Dice que José estaba ocupado en su casa trabajando. Sale de la cisterna y le pone una vez a administrar todo lo que le competía en la casa de Potifar. Llegó a ser el administrador de lo que le pertenecía a este hombre. Mientras que Potifar estaba en sus viajes y en sus delegaciones con el faraón, su mujer era una mujer astuta, mala y perversa. Le dice que José era un joven que atractivo. Y viene esta situación que podemos decir que Potifar ya era un hombre de mayoría de edad y por ende pues consiguió una mujer joven porque tenía riquezas, tenía capacidad. Pero ese es el problema de levantarse gente bonita y gente más joven que uno. Solamente buscan el factor personal. Miren lo que dice en el versículo 7 al 10. Sucedió después de estas cosas, o sea, pasaron las cosas de que José había sido íntegro, administrador y todo ese tipo de cosas, y toda la parte que ha sufrido. Dice, y sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y me ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba a hacer esto, esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿Cómo yo iba a fallarle a mi jefe? ¿Cómo iba a traicionar yo a mi jefe? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? Dos cosas diferentes, ¿sí o no? Fallarle al amigo y otra cosa es fallarle a Dios. Miren lo que dice el versículo 10. Y ella insistía a José día tras día, pero no accedió a acostarse con ella ni a estar con ella. Eso no fue un solo día, mi hermano. Todos los días que esta mujer tenía la oportunidad, se le presentaba, se le insinuaba para que estuviera José. Imagínese la lucha de este hombre joven con esta mujer bonita y hermosa. Imagínese la lucha de un joven, o de usted, o de mí, que en los momentos de dificultad me ofrecieron negocios ilícitos para poder crecer. Henry, de esta manera usted sale de la escasez. Henry, de esta manera usted sale de la pobreza. Henry, usted puede tener su casa aquí. Henry, usted puede tener su casa allá. ¿Cuánta gente a usted le ha ofrecido infinidad de cosas
para que usted salga de la situación que está viviendo. Y es día a día que eso se lo ofrecen a uno. Pero dice que José dijo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Y cómo voy a hacer mal o pecar delante de Dios? Están en Egipto, un sitio plagado ¿de qué? De idolatría. Pero José hasta ese momento había mantenido su nivel de moralidad en lo más alto. Primero que todo, en un testimonio para el Dios vivo y verdadero. Al primero, mis hermanos, que tenemos que agradar es a quién? A Dios. El testimonio es primero para Dios. Pero esta mujer, diría alguien por ahí, esta hija del diablo, se metió de frente contra este hombre y día tras día tras día lo acosaba sexualmente, inmoralmente. Piense, vuelvo y le digo, José tenía un valor grande sobre el amor y sobre el matrimonio. Su papá se lo había enseñado en su momento. Él tenía principios y valores de lo que era un hogar y el respeto a los demás. Dice, mi amo ha puesto en mi mano todo lo que él posee y tú eres su mujer. ¿Cómo iba a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Él procuró ser fiel ante Dios, pero ser fiel ante ¿quién? Ante su amo, ante su jefe Potifar, que no estaba en la casa. Dice que esta mujer lo perseguía y lo perseguía y lo perseguía constante. A todo momento, mi hermano. El enemigo siempre va a estar como león rugiente mirando a quién devorar. El enemigo siempre va a estar mirando cómo usted se puede meter en el camino torcido, no en el camino derecho, para que usted llegue al final. Él le monta a usted videos, películas, espejismos de que puede llegar a la riqueza más fácil, pero su final será de muerte. Así lo dice la Biblia. El camino angosto es para vida, mas el camino ancho es para muerte. Escoge tú la vida o escoge tú la muerte. Así lo explica en Deuteronomio. Mire lo que dice el versículo 11 al 19. Pero sucedió que un día él entró en la casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres en la casa allí adentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciéndole, acuéstate conmigo, mas él dejó la ropa en la mano y salió huyendo fuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los hombres de su casa y le dijo, mirad, nos ha traído un hebreo que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa a mí y salió huyendo fuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces le habló con esas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló diciendo, esto es su esclavo, ¿qué hizo? Se encendió de ira. Se lo explico fácil. Esta mujer astuta, por eso dice el versículo por ahí, tan mal le sirve el diablo al que bien le sirve. Esta mujer se expresa de este hombre y le dice, el hombre que usted trajo a mi casa, usted es el culpable de que él sea que iba a acostar conmigo y ha intentado violarme, usted es el culpable, se le dijo al esposo. Pero dice que José salió huyendo. Pero esta mujer se montó su propia película y como era la esposa de Potifar, vendió la idea de que José había tratado de violarla. Pero aquí podemos ver de que la relación de Potifar y su esposa no eran buenas. Como les decía al principio, era un hombre mayor, ella era una mujer menor. Pero era una mujer que lo podemos ver ahorita más adelante, que le ha sido infiel a su esposa en otras ocasiones. Pero dice que él se llenó de ¿qué? De ira. Se encolerizó. Y cogió a este joven adolescente y lo llevó ¿qué? A la cárcel. ¿Cómo es posible que este hombre venga a tratar de matar, de violar a mi esposa? Y dice que lo lleva a la cárcel. Se decía que Potifar era el director de la cárcel también.
era el que administraba esa parte de la cárcel. Entonces, él podría tener la autoridad y una vez que en la antigüedad, el que llegara a hacer ese tipo de situaciones, ¿pagaba con quién? Con la vida. Trató de violar a la muchacha, se muere. Así como a los ladrones le mochaban la mano. Entonces piense usted, mi hermano, que este oficial del faraón llamado Potifar, él reconoció que su mujer le estaba mintiendo. Pero él también conocía la integridad de quién? De José. ¿Será que a nosotros como creyentes, cuántos nos han dicho, qué clase de cristiano es usted? ¿Dónde está su Dios? Ahí está la diferencia, mi hermano. José lo culparon falsamente de algo que no había hecho. Y ahí donde viene que nosotros la vida siempre a través del enemigo nos va a culpar delante de Dios. Y por eso es que usted, mi hermano, y yo tenemos que tener la integridad de Dios, no la integridad de los hombres. Porque a nosotros nuestros padres nos decían, no mienta. Papá, lo están buscando. Dígale al Señor que yo no estoy. ¿Sí lo ha escuchado? ¿O sí lo repitió usted? No diga mentiras, si le metían el pellizco a uno y le cascaban a uno por ser mentiroso y después le decían, dígale al Señor que yo no estoy. La moral y los principios de los hombres, ellos mismos los tumban al piso. Y así somos nosotros, versículo 20 al 23. Aquí dice cuando José ya es puesto en prisión. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó a la cárcel en el lugar donde se encontraban, en el lugar donde se cerraban los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba con José. ¿Estaba con quién? ¿En dónde? Cuando lo iban a llevar para la cárcel. Y se extendió la misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en las manos de José todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba a José en nada de lo que tuviera bajo su responsabilidad, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Vean la situación tan bonita acá. Este señor lo lleva preso y está en dificultades y no era culpable. Él no tuvo oportunidad de defenderse. ¿Por qué no tenía oportunidad de defenderse? Porque el Dios Todopoderoso ya lo estaba defendiendo. Porque usted no se puede defender de Satanás. Porque Jesucristo, ¿qué? Ya venció en la cruz. Pero ya venció en usted. Usted está en Cristo, usted está haciendo su vida a su manera. Aquí este hombre, mis hermanos, otra vez llevando del bulto, desafortunado, de malas en la vida. Había sido el hijo favorito de su padre, sus hermanos lo habían atacado porque su papá le regaló la capa, la túnica de colores. ¿Dónde estaban los privilegios que tenía José? Preso, la cisterna, la casa de Potifar y ahora en la cárcel. ¿Y Dios estaba con quién? Con él. ¿Por cuántas cosas había pasado José? ¿Y en qué momento se quejó? No se quejó. La manera que Dios le hablaba a José era tan diferente a como le habló a Abraham, como le habló a Jacob y como le habló a Isaac. Cuando usted vea la historia de los tres patriarcas, todos cometieron el mismo error y en el mismo sitio. Pero José no lo cometió. Porque una cosa es que usted diga, yo ando con Dios. Una cosa es que usted diga, yo soy religioso. Pero otra cosa es que usted ande con Dios. La Biblia dice, en Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Mas yo no vivo yo, mas Cristo ¿qué? Vive en mí. Si Cristo está en usted, se tiene que reflejar el carácter de la presencia de Dios está aquí. Solamente la misericordia, mis hermanos, y el amor de Dios hacia este hombre es el que lo lleva al final. Y lo lleva al final para que ¿qué? Para que él pueda ayudar a los de afuera. A las 70 personas que salieron de la casa, a las 69 personas que salieron que llegaron a Egipto cuando él los trajo.
cuando estaba la pobreza más tremenda en el mundo en ese momento. Entonces, todas estas circunstancias de aflicción, de angustia, necesidades, estuvieron por debajo de la mirada ¿de quién? De José. Él nunca se desanimó. Si usted puede leer este capítulo 9, mis hermanos, decía que era un varón próspero. Era próspero en la cisterna, era próspero en la cárcel, era próspero en todo. Porque él tenía paz para con quién? Para con Dios. Pero el enemigo quería agobiarlo de todas maneras. Y por eso, mi hermano y amigo, hoy es el momento en que usted pueda ver si usted realmente tiene paz para con Dios. O eso que usted está viviendo es parte de la disciplina de Dios para que usted reaccione delante de Dios. Mire lo que dice Hebreos 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. O sea, quiere decir que la justicia de Dios, la disciplina de Dios, es para bien. Y por eso la vida de José nos lleva a entender de que Dios siempre nos está, ¿qué? Protegiendo. Y si usted, mi hermano y amigo, piensa en este momento que tiene un precio, porque todo el mundo dice que todos los hombres tienen un precio, ¿no? Toda moral tiene un precio. ¿Qué precio tiene usted? El precio de negar a Jesucristo. Job nunca negó a Jesucristo. José nunca negó su integridad. Pablo nunca negó a Jesucristo. Pero Satanás le tiene un precio a usted, porque él sabe cuánto vale su alma. Él sabe cuánto vale su alma. Él tiene tanta fe en usted, mi hermano. Él tiene tanta fe en mí. Pero para destruir, no para construir. Ahí está la diferencia de que usted, estando en la prisión, en la aflicción, en la angustia, en la cárcel, en la cisterna, mire hacia Dios y solamente diga: Dios, estoy aquí para hacer tu voluntad. De que usted pueda entender, mi hermano, de que las experiencias de la vida obran para bien. Yo ayer hablaba con alguien y yo le decía: yo no sé qué es lo que Dios tiene en mi corazón hacia usted, pero le aprecio tanto y no le conozco. Y le contaba mi vida, mi testimonio. Y se admiraba por las dificultades que pasé. Pero lo más bonito, mis hermanos, no es mirar tanto de a dónde me sacó Dios, porque eso no se me puede olvidar. Lo más importante es para dónde voy. Porque si me quedo pensando solamente de a dónde me sacó Dios, lo más tremendo que la tristeza, la aflicción, la angustia, el maltrato de mis padres, de mis hermanos, del que sea, la necesidad, en lo que vivimos de jóvenes. Si mi papá no hubiera sido tan duro conmigo en mi juventud, no hubiera luchado para llegar a ser lo que fui, o lo que soy hasta este momento. Pero entendí un día, y se los digo claro, ¿por qué soy peluquero? Porque Dios lo quiso así. Porque yo tenía otros sueños. Y Él me cambió el plan y me mostró por qué iba a ser peluquero. Y yo se le decía a una niña de 24 años antier. A los 24 años ya tenía peluquería. Pero mi sueño era otro. Pero Dios me mostró por qué era el que tenía que ser peluquero. Pero no lo entendí hasta 17 años después que conocí a Jesucristo y entendí el propósito de ser peluquero. Usted puede tener una profesión, pero ¿cuál es el propósito de esa profesión? ¿Ser profesional nomás? ¿Ganar buena plata y llevarla a su casa? Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted vaya más allá y trascienda. Y como José, que era un joven que no tenía nada, que lo único que tenía era una túnica de valor que le dio su padre, y sus hermanos se la quitaron y la llenaron de sangre de un animal. Y dijeron: su hijo ha muerto. Eso es lo único que tenía de valor. Y prácticamente salió desnudo a la cisterna, salió desnudo hacia la cárcel. ¿Y cómo llegó ante la presencia del faraón? Con ese transcurrir de la vida, donde todas las cosas
le ayudan para bien a los que aman al Señor. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted ama al Señor? ¿De qué manera usted ama a Dios? ¿De qué manera usted ama a Dios? Si lo que Dios está haciendo con usted es porque Él lo ama, pero usted no ha entendido el propósito de por qué Él lo ama y de tal manera entregó a su Hijo a una muerte de cruz, donde no valoramos lo que Jesucristo hizo. Valoramos más lo que hace nuestro jefe. Jefe, necesito 50,000, tómese los presto. Jefe, necesito 1,000,000, tómese los presto. Y nos volvemos a ser dependientes de los hombres y no nos volvemos dependientes de Dios. Y José siempre, mis hermanos, como se dijo a los hermanos, todo lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo utilizó para bien. Entonces piensen que lo que usted está viviendo es ¿para qué? ¿Para mal? Dígale, Dios, todo lo que estoy viviendo es para bien. Pero ayúdame a entender ese propósito para que sea para bien. Entonces yo le invito a que donde está cierre sus ojos y dele gracias a Dios por lo que está viviendo. No, puede que no sea fácil. Pero dígale, Dios, gracias, amado mío. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida, Señor. Gracias porque al morir en una cruz pagaste un precio, Señor. Y hoy todo te lo debo, Señor. Pero no tengo nada que darte, Señor, sino solamente gracias y adoración. Reconocer que soy pecador. Reconocer, Señor, que tú me perdonaste el pecado y la maldad. Reconocer, Señor, que tú me redimiste del poder del enemigo. Reconocer, Señor, que tú me has justificado, me has santificado y me has hecho libre. Dígale, Dios, gracias, porque Jesús murió en la cruz. Me dio libertad y me redimió del poder del enemigo. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ayúdame, Señor, a través de la Biblia, Señor, el entender que lo que estoy viviendo va a dar un fruto apacible de justicia. Pero ayúdame, Señor, a tener la sabiduría y la gracia en mi corazón delante de los hombres, para que la gente pueda ver que tú estás conmigo. Te doy gracias, Señor, por esta tu palabra. Bendigo las ofrendas, bendigo los diezmos, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.